Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su gracia salvadora. Nuestra misión en este ministerio es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos en Cristo, el tema de esta noche es los ruegos de la fe. Muy interesante el tema de esta noche y lo discutiremos conforme vayamos predicando. Si en esta noche usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia y buscamos en el libro de Romanos 6, versículo 22 y 23. La Biblia lee de esta manera, hermanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, el tema de esta noche es los ruegos de la fe. Para poder nosotros entrar realmente a la fe, amados hermanos, y vivir en la fe, en nuestra vida diaria, escuchar la voz de Dios y estar en armonía con su espíritu es muy vital. Vital para andar por la fe. Fíjense, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. Pero en esta noche, amados hermanos, vamos a poner algunos ejemplos de personajes muy mencionados en la Biblia que anduvieron con Dios. Si abrimos en Génesis 5:24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. En Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces, amados hermanos, la pregunta del día o la pregunta de esta noche es, ¿qué pide Dios hacia nosotros? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo hacia nosotros en esta noche? Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué poco pide el Señor. Qué poco pide el Señor, mis hermanos. Debemos de entender muy bien, amados hermanos, en el momento que confiamos o en el momento que pusimos nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador, iniciamos una vida nueva. Una nueva vida de fe. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Eso es lo que dice el Señor. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amados hermanos, es decir,
Es decir, vivimos con la seguridad de que Dios es quien dice ser y que hará todo lo que promete. Si pudiéramos ponernos esto en nuestro corazón, podríamos realmente vivir en la fe, hermanos. Fíjense, Romanos 10:17 dice de esta manera, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Eso es lo que dice la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amigos de la fe, hermanos de la fe, la salvación es instantánea. No hay pregunta para eso. La salvación es instantánea, pero se necesita una vida para aprender y comprender lo que eso implica, lo que la fe realmente implica en nuestra vida diaria. Fíjense, Segunda de Pedro 3:18, Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, dice la palabra del Señor. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, mis amigos, la salvación es instantánea, pero se necesita toda una vida para aprender y comprender lo que la fe implica. Démonos cuenta, hermanos. En cuanto somos salvos, Dios comienza el proceso de santificación. Nosotros no somos santos, estamos en el camino a la santificación, hermanos. En cuanto somos salvos, Dios comienza el proceso de santificación enseñándonos a ser como Él, porque Dios quiere hacernos a nosotros como Él es. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, dice la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, en cuanto somos salvos, Dios comienza el proceso de santificación enseñándonos a ser como Él es. Fíjense, Primera de Pedro 1:12 dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecerle a Él, para obedecer, dice la palabra del Señor. Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y gracias y paz os sea multiplicada. Amados hermanos, amigos de la fe, es un proceso, ya que toma tiempo para aprender a andar por fe, confiando en lo que no podemos ver. Es fácil, usted podríamos decir en este día, ¿sabe? Es fácil creer en lo que podemos ver. Pero eso no es fe, amados hermanos. Ahora dije yo que es un proceso ya que toma tiempo de aprender a andar por fe, confiando en lo que no podemos ver. Eso es fe. En el libro de Hebreos 11:1 dice, es pues, dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow, eso quiere decir, hermanos, que vamos a confiar en algo que no podemos ver. Y es en Dios. Cuando creemos en Dios es porque, mis hermanos, cuando nosotros le ponemos confianza en Dios es porque creemos en Él. Aún
Hermanos, tomemos esto en cuenta. Aún en cuanto el Espíritu de Dios vive en nosotros. Aún, hermanos, aún cuando sabemos muy bien que el Espíritu de Dios vive en nosotros, luchamos en contra de nuestra carne a diario. Juan 14, 17 nos lleva muy bien a todo eso. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará con vosotros toda una vida, my friends. Entonces, aún cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, luchamos contra la carne. Si bien deseamos hacer lo que Dios dice y ver lo que Él ve o a la manera que Él lo ve, flaqueamos, nos debilitamos debido a nuestra naturaleza pecaminosa y luchamos con nuestras propias fuerzas, de acuerdo a nuestro razonamiento. De manera que debemos decidir cada día seguir la dirección de Dios. Nosotros no deberíamos decidir, sino que ya debería estar en nuestro cuerpo qué es lo que vamos a hacer. Pero, amados hermanos, flaqueamos debido a nuestra naturaleza pecaminosa y luchamos con nuestras propias fuerzas de acuerdo a nuestro razonamiento humano. De manera que debemos decidir, a diario estamos decidiendo a seguir la dirección de Dios. Pongamos esto en cuenta, mis hermanos. Una de las cosas más importantes para madurar en la fe es aprender a escuchar a nuestro Padre Celestial. Fíjense, podemos regresar a con Pedro, a la segunda de Pedro 3:18, dice, antes bien crecer en la gracia. Es muy importante crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para así poder crecer nosotros espiritualmente. Porque a eso venimos, a crecer espiritualmente. Entonces, una de las cosas más importantes para madurar en la fe es aprender a escuchar nuestro Padre Celestial. 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Puesto que hacerlo no es tendencia natural. El querer seguir a Dios no es tendencia natural, hermanos. Flaqueamos, amados hermanos, a diario flaqueamos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, una de las cosas más importantes para madurar en la fe es aprender a escuchar a nuestro Padre Celestial, puesto que hacerlo no es una tendencia natural, es necesario una disciplina en cada uno de nosotros. Tenemos que imponernos, cada uno de nosotros como cristianos, una disciplina personal para poder nosotros seguir los mandamientos de Dios. Es necesario la disciplina, hermanos. Lo mejor es fijar una hora específica cada día para leer la Biblia, para meditar la Biblia y poder nosotros orar a diario, hermanos. En cada día debemos de meditar en la palabra de Dios, hermanos. Fíjense. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Wow. Lo mejor es fijar una hora específica cada día para meditar en la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios. Y cuando usted lo hace, hermanos, espere con ansias que Jesús le hable. Porque Dios nos va a hablar por medio de su palabra, hermanos. Espere con ansias que Jesús le hable y escuche lo que Él le diga. Escriba notas en su Biblia, asentando la fecha y lo que el Señor le ha inspirado a hacer. Después, aplique la verdad que ha aprendido y observe los resultados
cómo Dios va a hablar con usted y cómo Él cumple sus promesas. Porque cuando Él lo llama, Él lo va a guiar, Él lo va a dirigir y Él lo va a controlar a usted. Podemos llegar a una conclusión esta noche, hermanos. Una conclusión muy simple. Primero, no se olvide, escuchar la voz de Dios y estar en armonía con su espíritu es muy vital para andar en la fe. No se olvide también, en el momento de que confiamos en Jesús como Señor y Salvador, iniciamos una nueva vida, una vida de la fe. Escuchar la voz de Dios y estar en armonía con su espíritu es vital. Es vital para andar por la fe, amados hermanos. Pero estas cosas no ocurren por casualidad. Estas cosas no ocurren de un día para otro, hermanos. Requiere persistencia. Tenemos que ser persistentes en nuestra vida diaria, hermanos. Requiere persistencia, al igual que con el ejercicio físico. Cuanto más fortalecemos nuestros músculos espirituales, más natural será en nosotros el proceso de poder seguir la palabra de Dios, poder oír la palabra de Dios, poder escuchar la palabra de Dios y poder entender. Hermanos, en esta noche solo le pido y oro por usted, que Dios le dé paz, goce en su corazón y que Dios le dé sabiduría y entendimiento para que usted pueda poder escuchar la palabra de Dios. En esta noche, que Dios me lo bendiga y que Dios bendiga América, porque es un hermoso lugar para vivir. Dios bendiga América, porque la América, esa es la América de mis sueños. Que Dios me lo bendiga y que la paz y el gozo esté con usted en esta noche. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches.